días, namaste, Dios les bendiga. No han sido pocas las veces que me han preguntado cuál es la diferencia entre un maestro espiritual y una persona común. Ser maestro espiritual no es necesariamente una bendición, es una función. Es una función que se ejerce debido a que se tienen ciertas características. Decir que el maestro espiritual es una maravilla y es elegido por Dios, todos somos elegidos por Dios para hacer lo que nos corresponde en esta vida, si vamos al caso, pero tiene algunas características diferentes y es que la que voy a tratarles de responder. Así cuando me vuelvan a preguntar, les remito al video. Y cuando estamos hablando de los planos de la integralidad del ser, todos tenemos nuestros planos de existencia, inclusive un maestro, estamos hablando de un maestro encarnado, un maestro espiritual encarnado. Y además de esos planos de existencia tenemos los tipos de conciencia: conciencia mental, conciencia astral y conciencia espiritual. Entre ellas se equilibran para sumar un 100% de proporción entre todas. Eso quiere decir que si una está muy alta, las otras van a estar bajas, y si una baja, las otras tienden a subir. Tenemos entonces planos de existencia y los tipos de conciencia. Cuando estamos hablando de una persona común, la persona común generalmente vive con una conciencia activa, con una de las tres activas. Generalmente la persona común terrenal vive con un protagonismo de su conciencia mental. Algunas personas pueden tener una conciencia mágica más activa, a lo mejor ser más sensitiva, percibir cosas, percibir mensajes, lo que llaman del más allá, cosa que hay que sopesar muy bien. Algunos no son mensajes del más allá, pero digamos que sí hay personas que tienen esa capacidad real y cierta y pueden vivir entonces con una conciencia mental muy activa y a lo mejor con un poquito de conciencia a nivel astral. Un maestro espiritual, a diferencia de las personas, el maestro espiritual está despierto en las tres conciencias. El maestro espiritual está despierto en una conciencia mental, el maestro espiritual tiene que estar despierto en una conciencia astral y el maestro espiritual tiene que estar despierto en una conciencia espiritual. ¿Qué significa estar despierto? Estar despierto significa vivir sintiendo y vivir como consecuencia de esas conciencias, vivir con los estímulos, reaccionar a esos estímulos. Nosotros estamos vivos en plano terrenal porque vivimos en función de nuestros 5 sentidos, de la información que ese plano terrenal nos da. Cuando estamos hablando de estar despierto en una conciencia astral, esa persona que está despierta empieza a vivir con los insumos, con los estímulos de ese plano astral. Y cuando estamos hablando de estar consciente en un plano espiritual, pues la persona consciente espiritualmente empieza a vivir con los estímulos, con los insumos de ese plano de conciencia, ese plano de conciencia, ese plano espiritual. Entonces, pero no es solo estar consciente. ¿Por qué? Porque tiene que estar consciente es a voluntad también. Por ejemplo, una persona que maneja algún grado de conciencia astral puede estar consciente en esos momentos, recibir información de ese plano astral, a lo mejor en sueños. ¿Okay? Quiero decir que no lo puede manejar a voluntad. Está tranquilo, puede estar comiendo, puede estar paseando y de repente le llega un mensaje. Pero el mensaje le llega, ella no hace nada para que el mensaje le llegue. Eso es no tener capacidad de manejo de esa conciencia. Por el contrario, un maestro espiritual sí tiene la capacidad voluntaria de estar consciente en los 3 planos de conciencia. A nivel astral eso es la forma. Eso viene a responder un poco uno de los videos anteriores cuando yo aclaraba una de las formas que tiene el maestro espiritual de reconocer a posibles discípulos. Cuando yo decía que el maestro puede reconocer la cantidad de espíritu de una persona. Y definitivamente el maestro puede reconocer la cantidad de espíritu de una persona porque el maestro está despierto en su plano espiritual. En el plano espiritual, el maestro desde el plano espiritual, pues interacciona con los espíritus de todas las personas que están alrededor de él. El maestro con
con su despertar en el plano astral, él puede interaccionar con todos los planos astrales de las personas que están con él, si son sus discípulos, por supuesto que mucho más. Entonces, esa capacidad de estar despierto e interactuar en todos esos planos con conciencia es lo que hace a un maestro espiritual. Recuérdense que un maestro espiritual es diferente a cualquier otro tipo de maestro. Humildemente también soy maestro Reiki y lo de espiritual no viene por ser maestro Reiki. Maestro Reiki es simplemente un título por haber cursado unos niveles correspondientes a la terapia energética. Lo del maestro espiritual es otra cosa. Un maestro Reiki sí debe estar consciente de el plano energético. Un maestro espiritual tiene que estar consciente de los 3 planos de conciencia, de los 3 niveles de conciencia. Eso básicamente es lo que hace diferente a un maestro espiritual de una persona común. El maestro espiritual no es un ser improvisado. Un maestro espiritual no es alguien que simplemente te da bonitos consejos, que escribe bonito para ti, para ayudarte a ti. Eso puede ser cuando mucho un conferencista. Ese cuando mucho puede ser a lo mejor un guía. Tú escuchas algo y eso te puede servir para mejorar. Eso no es un maestro espiritual. Para que el maestro espiritual tenga acceso a los 3 planos de conciencia también de un discípulo, por ejemplo, para así ayudarlo de forma integral, el maestro espiritual ayuda de forma integral, para que el maestro tenga acceso a esos 3 planos de conciencia, a todos los cuerpos sutiles, a todos los planos de existencia del discípulo, el discípulo tiene que compartir con el maestro. ¿Okay? Por eso es la importancia de un maestro encarnado, sin desmeritar los maestros ascendidos. Pero una persona encarnada necesita un maestro encarnado. Una persona ascendida debe utilizar un maestro ascendido. Cuando estamos hablando de un maestro que tiene que impactar los 3 planos de conciencia, inclusive el mental, o los 3 tipos de conciencia, inclusive el mental, un maestro ascendido no tiene una conciencia mental. Cuando mucho tiene una conciencia astral y tiene una conciencia espiritual. Entonces un maestro ascendido no puede tratar la integralidad del ser. Para que un maestro atienda o ayude a una persona encarnada, el maestro tiene que ser encarnado también, porque tiene que tener esos 3 planos de conciencia que son donde van a tratar de ayudar al discípulo. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.